Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Hoy iniciamos un gran tema, religiosidad y espiritualidad. Esperamos que todos podamos compartir, aportar y bueno, que este tema se vuelva nutritivo para el alma. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién desea leer el día de hoy, por favor? Yo puedo leer. Realmente yo no encuentro destacada diferencia entre las personas que a menudo se llaman materialistas y otras que en ciertos pequeños círculos sectarios se llaman teósofos. Por ejemplo, pues la manera en que los unos demuestran el materialismo y los otros la teosofía no se distingue mayormente. En efecto, si uno quiere comprobar la teosofía con un modo de pensar que dependa enteramente del cerebro, la teosofía es materialista. No importa qué palabras se usan, sino que a través de ellas se manifieste el espíritu. Si comparo el hegelismo con cierta palabrería teosófica, no cabe duda que el espíritu está al lado de Haeckel, puesto que los teósofos hablan del espíritu como si fuera materia que está enrarecida. No se trata de hablar sobre el espíritu, sino con espíritu. Se puede hablar espiritualmente sobre lo material, es decir, hablar de lo material valiéndose de conceptos móviles, y esto es mucho más espiritual que el habla desespiritualizada sobre el espíritu. Nada en absoluto se gana con que hoy salgan al escenario muchas personas en defensa de la concepción espiritualista del mundo con toda clase de razones lógicas. Fragmento del libro Curso de Pedagogía para Jóvenes, Rudolf Steiner. Gracias, Mónica. Maestro Mario, muy buen día. Muy buenos días para todos. Hola. Bien, Buenos días. hoy no hay pregunta de recapitulación, aunque me han dicho que si tengo el verso, me preguntaron con que cerré, eh, con que cerré la semana pasada, que es llamamos un extracto de la filosofía de la libertad. Entonces voy a leerlo nuevamente, comenzando, recordando un Sí, poco ese elemento, ¿sí? sí, Mario, yo te escribí por el interno porque me pareció que esa lectura recogía muy bien todo el, el ciclo que acaba de pasar. Pareció muy bello. Ujú. Gracias. Sí, no puedo decir exactamente porque en este librito que tengo de traducción de la filosofía de la libertad, que es una traducción que llamaríamos casera, que se hizo por unos jóvenes en Buenos Aires justamente. Es una muy buena traducción, pero no tiene el orden, digamos, de las páginas para decir tal página del libro, el conocido libro de la filosofía de la libertad. Voy a buscarlo exactamente, no he tenido el tiempo de buscarlo en el libro en alemán para saber exactamente a qué párrafo, porque en alemán uno puede decir tal párrafo de tal libro, porque generalmente en la antroposofía se toman los libros, en especial y conferencias de Steiner, que están taquigrafiadas por párrafos. Pero el problema es cuando se hace la traducción, no se tiene en cuenta el orden de los párrafos, entonces se altera. Entonces no es tan fiel decir
Filosofía de la Libertad, tal año, párrafo tal. Uno te iría a contar, ¿cierto? Los párrafos para ir exactamente dónde está. Pero se encuentra en la Filosofía de la Libertad, en una parte que dice, sería el capítulo 9. En el capítulo 9, bastante avanzado, donde se titula La idea de la libertad, en ese capítulo 9, yo creo que ya casi que finalizando el capítulo 9, sí, exactamente, casi finalizando el capítulo 9, está este extracto. Y dice así: la individualidad solo es posible cuando cada ser individual conoce al otro ser individual por medio de la observación individual. La diferencia entre mí y mi congénere no reside en absoluto en que vivamos en dos mundos espirituales distintos, sino que de un modo, sino de que, sino de que, fue mi comienzo porque me trabé aquí. La individualidad solo es posible cuando cada ser individual conoce al otro ser individual por medio de la observación individual. La diferencia entre mí y mi congénere no reside en absoluto en que vivamos en dos mundos espirituales distintos, sino en que de un mundo de ideas común, él recibe intuiciones distintas a las mías. Él quiere desplegar sus intuiciones y yo las mías. Si ambos realmente nos alimentamos de la idea y no seguimos ningún impulso exterior, físico o espiritual, podemos encontrarnos solamente en la misma aspiración, en las mismas intenciones. Un malentendido ético, una colisión mutua, está descartada en el caso de los seres humanos moralmente libres. Solo quien carece de libertad moral, que sigue el impulso natural o el dictado del supuesto mandamiento de un deber, rechaza a su congénere cuando éste no sigue el mismo instinto o el mismo precepto. Vivir en el amor a la acción y dejar vivir en la comprensión de la voluntad ajena es la máxima fundamental del hombre libre. Bien, entonces retomando un poco esa reflexión de la individualidad y de lo que hoy en día estamos convocados al desarrollo de nuestro ser interior y cuando hablamos del desarrollo del ser interior estamos hablando a su vez del desarrollo de lo más sublime que tiene un ser humano, que es lo espiritual. Y ya que Steiner nos plantea en este extracto de esta gran reflexión, que los seres humanos podríamos acceder a un mundo que nos es común, a un mundo de las ideas, a un mundo de las intuiciones, a un mundo del espíritu. Todos accedemos comúnmente a ese mundo que digámoslo, participamos todos de ese mundo. Tenemos derecho a participar de ese mundo. No obstante, cuando accedemos a ese mundo espiritual, cada uno toma las intuiciones con las que él vibra más, con las que tienen que ver con su desarrollo. Y al traer esas intuiciones a la tierra, si somos moralmente libres, dice Steiner, esos dos seres humanos no se van a confrontar porque a pesar de que sus intuiciones son diferentes, ellos sienten el impulso de complementar esas intuiciones unas con otras. Es decir, que para poder realizar mi intuición humana, necesito de otro ser humano que también viva en el mundo de las intuiciones. Eso es bien interesante, ¿cierto? El ejercicio. Y por ello veíamos que
que no es suficiente tener una percepción de que pues, somos seres individuales, que tenemos pensamientos individuales, intuiciones individuales, si no nos relacionamos con otros seres humanos. Es decir, nuestro desarrollo humano depende de otros seres humanos. Bien, y en medio de todo esto, por supuesto que ha sido una inquietud permanente en el mundo contemporáneo, llamémosle así, a todo lo que acontece, sobre todo hacia allá el siglo XIX, el XX, que te vienen develando ciertas inquietudes y preguntas. Este tema de qué es lo espiritual, qué es lo religioso, de dónde viene esto. Ayer les hacía una pregunta a los chicos con los que estoy en la época de Parzival, recordando que Parzival fue el primer ser humano que decidió vivir sin Dios. Siempre hay un outsider, siempre hay un primer ser humano que hace algo de primero en el mundo. Y a veces se nos adelanta varios siglos. Yo les decía a los jóvenes, y les hacía esta idea, ustedes imagínense, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pensarían sus padres, sus abuelos de un niño que no vaya a la escuela? ¿Es aceptable esa idea hoy en día? Y bueno, dijeron pues que es un vago y es inaceptable que un niño no vaya a la escuela, ¿sí? Hoy en día. Bueno, imaginen ustedes ahora en el siglo IX, en la misma situación en que lo primero que se hacía todos los días después de asearse era ir a misa. Imaginen ustedes entonces un ser humano que en el siglo IX ha decidido vivir sin Dios. Tendría más o menos el mismo significado que ustedes, de la pregunta que les he hecho, podríamos pensar que, o sea, ¿cómo nosotros nos pensamos o pensamos a un niño que no vaya a la escuela? Es impensable, ¿cierto? O sea, muchos niños que no van a la escuela, por supuesto, hoy en día, pero es una idea que es rechazable y hasta repudiable, ¿sí? Igual era para el siglo IX pensarse que un ser humano viviera sin Dios. De esta forma, entonces, les hice la siguiente pregunta. Bueno, ¿cuántos de ustedes van a misa los domingos hoy en día o al culto religioso? Y de los 24, una levantó la mano por allá, que yo. Yo también. Entonces, ¿se dan cuenta? Lo que para Parcival fue en el siglo IX, él, un único hombre que debió vivir sin Dios, hoy en día, miren, es común que todos vivamos sin Dios, aunque quizás de confesión tenemos una religión, pero no somos practicantes. Y ese es un fenómeno actual que tiene que ver justamente, vamos a mirar a lo largo de estas reflexiones que vamos a hacer en torno a este tema, religiosidad y espiritualidad, es un tema que hoy en día es común, justamente porque en esta reflexión que nos trae Steiner en relación a el curso para jóvenes, él lo que nos está diciendo es que el ser humano, a pesar de que hable de religión, de religiosidad, es un ser que aunque hable de ello, lo está haciendo de una manera materialista. Se preocupa por definir con concepto lo espiritual, se preocupa por definir con concepto lo religioso, pero no de qué fuente del corazón se habla de lo espiritual y de lo religioso. De eso nos adentramos después, pero ahí en medio de esas líneas hay unos secretos bien interesantes, sobre todo en esta donde específicamente él menciona que no es lo que se dice, sino desde dónde se dice, desde qué parte del ser se dice. Bueno, vamos a llegar a eso. Me recuerdan que tenemos que retomar esta reflexión del curso para jóvenes, ¿cierto? Porque hay por ahí otra frase que justamente él también utiliza
en ese sentido. No es no es lo que decimos, o sea, no son las palabras, sino va a decir en esta otra reflexión, sino de qué centro del ser humano surgen las palabras. Y eso es muy interesante, ¿cierto? Porque allí ya entramos en una diferenciación de no entrar dentro de los conceptos, no hablar con conceptos, sino hablar desde el centro de nuestro propio núcleo anímico espiritual. Y bien, si nos adentramos un poco a la historia de la relación de los seres humanos con los cultos, antes de hablar de religiones, el ser humano tenía una relación con lo que hoy día podríamos llamar cultos. Y en toda la historia de la humanidad vamos a ver que todas las culturas antiguas tenían cultos, tenían algo que esos cultos les servían para algo específico. Hoy en día se hace mucha publicidad con los círculos druidas y los dolmens que se encuentran por allá en la Gran Bretaña, ¿sí? Entre Irlanda, Wales o Gales, todas estas regiones de lo que es la Gran Bretaña, se encuentran estos círculos druidas o los dolmens. Y eso estamos hablando de más o menos 4000 milenios hacia atrás de nuestra humanidad, que era que vienen estos restos que están allí, de, de exactamente estos círculos druidas o estos dolmens que se encuentran en la Gran Bretaña. Pero si miramos por doquier, si nos miramos aquí nomás al sur de Colombia, los que conocen Colombia, entrando por el nudo del Paramillo, nos adentramos en una región que se llama San Andrés de Pisimbalá. No es San Andrés Islas, ¿no? No, no, esa no es. Ese es para otra cosa, ya hay otro tipo de algo y eso. Acá en San Andrés de Pisimbalá uno se adentra y encuentra unas grandes, ustedes saben que eso es un gran racimo macizo, ¿cierto? De montañas. Y esas montañas tienen una particularidad y es que las montañas, digamos, generalmente van a tener una forma piramidal. Y lo que llama la atención es que dentro de esas montañas han hecho unas cuevas. Y esas cuevas se ha descubierto que eran tumbas. Lo curioso es que esos vestigios de estos hipogeos se llaman, literalmente se llaman hipogeos, datan del año menos 3000. Es decir, si lo miramos en una relación temporal, tiene una relación con Egipto. Y los egipcios entonces, pues allá es una planicie, ¿no? Toda esta parte de África es una planicie, pero entre ellos, desde esa planicie, ellos lo que hacen es erigir las pirámides. Pues acá no tenemos que hacer pirámides, porque ya las tenemos de manera natural y unas muy bonitas, ¿no? Con una forma tan casi perfecta, ¿no? Como si hubiese hecho tallado por los seres humanos. Y las pirámides eran centros de cultos, eran sitios donde se hacían cultos, pero también eran cementerios. Y similarmente era para nosotros acá en los hipogeos. Eran tumbas también, cementerios y también sitios de cultos. Ahora quiero volver sobre eso, pero volvamos a Gran Bretaña. ¿Qué era lo que hacían estos campesinos allí, estas gentes que vivían allí? Porque imaginemos que hace 4 milenios atrás, totalmente nuestras culturas eran campesinas, o sea, vivían de la agricultura y la ganadería. ¿Qué es lo que se ha descubierto? No solamente por la antroposofía, sino por, por los investigadores, por la antropología, estas personas, la paleontología que se interesa por investigar estos vestigios que hay allí. Se ha descubierto que allí se hacían los druidas, los antiguos druidas hacían cultos. ¿En qué consistía ese culto? Estos círculos druidas o estos dolmens consistían en poder analizar cómo la luz del sol avanzaba a lo largo del año.
Entonces no era igual, si uno mira, ustedes se acuerdan, es que no alcancé a preparar algunas imágenes porque llegué muy tarde anoche, no por andar por ahí haciendo cualquier cosa, sino que daba unos compromisos familiares, llegué muy tarde y no, muy cansado, no alcancé, pero la próxima tengo algunas imágenes. Imaginen, estos eran unos postecitos así colocados, ¿no? En forma de círculo, que generalmente eran 12. Llaman la atención que eran 12. Entonces, ahora imaginen ustedes el sol en una posición particular en enero, cuando los rayos del sol llegan y tocan este poste, esos postecitos, uno de ellos da una sombra y luego alrededor va generando sombras distintas. Y con esto los druidas miraban la forma en que no solamente se proyectaba la luz del sol en una época específica del año, sino la sombra. Entonces analizaban la cualidad de la luz del sol y la cualidad de la sombra. Y con ello sabían, analizando la cualidad de la luz del sol y analizando la cualidad de la sombra, sabían qué era bueno hacer en agricultura y qué era bueno hacer en la ganadería. ¿Cuándo sembrar esto? ¿Cuándo sembrar lo otro? ¿Cuándo aparearse los animales? ¿Cuándo era la mejor época para obtener ganado más lechero, con más carne, qué sé yo, ¿sí? Todas estas actividades que generaba y el druida, este, este hombre especializado en ver, en analizar la luz y la sombra de la luz que generaba la luz, podía indicarle a su pueblo qué era la mejor forma, cuál era la mejor forma de poder cultivar, de qué manera, en qué época o en qué momento aparearse los animales. Los que son de cultura campesina, quizás recuerdan que generalmente en el ganado las hembras mantenían aparte de los machos y que en una época del año los machos, el macho era traído a donde estaban las hembras para que se aparease. Y una vez que se apareaba, lo sacaban. El macho iba aparte, el pobre vivía solo. Solo en el momento del celo era que el macho vivía una vida social. De resto no. Estaba alejado totalmente. No sé si recuerdan eso, algunos que han criado en el campo, en medio de familias campesinas. Pero esto era muy dado de todavía este conocimiento. Tenemos que pensar que los druidas, cuatro milenios atrás, 3 milenios atrás, no teníamos lectura, no había, los seres humanos no sabíamos leer y escribir en esa época. Su conocimiento lo obtenían de esa relación estrecha con el cosmos y la naturaleza. Y de ese conocimiento que extraían del cosmos y de la naturaleza, de lo que tenía que ver con la manifestación del sol, la luna, los planetas, las constelaciones y la relación de estas fuerzas cósmicas con las tierras, sacaban su sabiduría, sus conocimientos. Y estos conocimientos que extraían de esa relación que hacían en estos templos, bien sean los círculos druidas o los dolmens, de esa relación sacaban los elementos que les servían para poder sobrevivir y para poder convivir en relación armoniosa con la naturaleza y el cosmos. Los druidas veían no solo la luz del sol, ellos diferenciaban que habían diferentes, llamémosles, eh, no hoy diríamos intensidades, sino diferentes formas de luz. Y que la luz a una época del año se manifestaba así y en otra época del año se manifestaba así. Y que esa relación de una manifestación de lo que llamaríamos hoy en día una intensidad particular de la luz así o asá, obedecía a influencias espirituales. De igual manera con la sombra. Oscar estaba, según alcancé a escuchar, diciendo ahora rato, que lo que estamos viviendo no tiene estas intensidades de calor que vivimos en Colombia en este momento, no tienen que ver con el calentamiento global, sino que leyó por allá en la NASA alguna cosa
que tiene que ver con unos fenómenos cósmicos que están sucediendo en el Sol. La pregunta es, sí, ¿y qué hace que la actividad del Sol hoy, para nuestra fecha, en este tiempo que más o menos viene desde diciembre hasta acá, tenga esa particularidad? ¿Será que de pronto le metieron más candela al Sol? ¿Será que en vez de meterle araño, madera de araño, le están metiendo pino y eucalipto, que son maderas más duras? Y entonces el Sol está allá ¡ya! Cocinando los rayos para que se irradien. Los druidas, si le hiciéramos la pregunta, los druidas dirían, no, hombre, eso no tiene que ver con nada de lo que hace el hombre acá en la tierra. Es con una actividad que tienen los dioses que viven en el Sol. Y por eso entonces ahí hay una sobreactividad de estos dioses particulares que viven en el Sol, y al ellos estar activos fuertemente, entonces la luz del Sol se manifiesta en la Tierra de esta manera, con una intensidad impresionante que parece que fuese abrasiva, que uno estuviese en la boca de una caldera o la caldera del infierno, como el abuelo. Esto es como parece el calor del infierno, ¿no? Uno siente que está metido como cuando se quemen, no sé si ustedes han vivido cuando se quema un bosque o leña fuerte, se siente el calor así abrasivo de la misma intensidad. Eso vería un druida y verían esa intensidad particular que estamos teniendo de la luz que nosotros ya matemizamos o hacemos con la ciencia, decimos es que aquí hay físicamente tales intensidad lumínica de tantos rayos, no sé, alfa, mega, lo que sea, ¿sí? Infrarrojos, ultravioletas, qué sé yo, cualquier cantidad de rayos que llegan, lo podemos ver y es así, si se estudias, me imagino que la NASA lo ha estudiado, qué tipo de rayos son los que están manifestándose en este momento desde el punto de vista material, de la física. Pero los druidas no verían tanto eso, verían y sentirían ese calor abrasivo, pero verían que hay una actividad particular en el Sol. No sé si los colombianos vieron el atardecer del domingo. Fue una cosa, yo lo pude ver porque yo estaba en la cordillera central, Sí. o sea, estoy en el Ujú. punto contrario, ¿no? Estaba ahí en la cordillera central. A las 5 de la tarde el sol estaba como una bola colocada así. Generalmente a las 5 de la tarde uno no puede mirar el sol. Uno queda encandilado y queda ciego por un rato si a las 5 lo mira directamente. Pero yo a las 5 lo pude mirar. Un poquito de encandilamiento. Pero lo curioso es que el sol era una bola naranja intensa mezclada con un bermellón. Además de eso, en la parte de arriba tenía como una especie de aro así, invertido, de luz amarillo intenso, formando como si el sol tuviese una corona. Y todo ese proceso entre las 5 y las 6 de la tarde, una hora, ese sol comenzó a descender y cuando normalmente el sol desciende en el litoral pacífico, o sea, al occidente, comienza a hacer una amalgama de paleta de colores, muchos colores que se dan en el firmamento. Pero curiosamente el domingo, el sol desde las 5 que comenzó a bajar hasta que se ocultó, tuvo la misma intensidad de color. No cambió, no hizo la paleta de colores que generalmente se hace al atardecer. Y el sol no perdió esa intensidad de colores lumínica y esa coronita que tenía colocada como el sol, el rey, ¿no? Más o menos. O sea, yo sí le tomé varias fotos. Para entonces se las muestro. Es bien interesante. Y uno se pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué fenómeno es esto? ¿Qué signo es esto? ¿Qué se está manifestando allí? Y a mí lo que se me ocurrió es, la luz tiene su contraparte que es la oscuridad. Y finalizando el año, o sea, en el último trimestre del año 2023, tuvimos varios fenómenos cósmicos que tuvieron que ver con eclipses lunares y solares. El último, decían, ¿no? Del año, del milenio, el siglo, bueno, siempre es el último eclipse del siglo y del milenio cada año, ¿no?
pero se decía así. Lo curioso es que lo cierto es que esos eclipses trajeron grandes periodos de penumbra, o sea, de oscuridad. O sea, la Tierra tuvo más tiempo de vivir, o sea, el periodo del eclipse fue más largo, o sea que los eclipses siempre son como un cono de sombra que se extiende sobre la Tierra, pero esos periodos fueron más largos. Y me dije yo, eso no es nada de ciencia, sino que me dije yo especulativamente, me dije, ajá, ¿y no será que esta puesta del sol que estamos teniendo estos días no tendrá que ver con lo que vivimos hacia el final del año anterior? ¿Una contrapartida? ¿Qué le preguntaríamos a los druidas, cierto? ¿Qué ven en el eclipse y qué ven en esta radiación solar que estamos teniendo actualmente? Esto hacían los druidas. Y los druidas justamente en este culto, que tenemos los vestigios de esas ruinas de los círculos druidas y de los dolmens donde ellos estaban, ya sabemos que de ahí extractaban el conocimiento, la sabiduría que permitía saber cómo hacer un aprovechamiento agrícola o ganadero. Eran culturas totalmente agrícolas y ganaderas. Recuerden que ellos vivían en pos de esa actividad y hasta sus ropas, o sea, utilizaban era el cuero de los animales, ellos no utilizaban todavía la tela y esas cosas. Eran culturas agrícolas y campesinas. Muchos de estos cultos hoy en día se retoman de una manera abstracta. Entonces vemos los círculos druidas, nuevos círculos alrededor de dolmens que quedan los seres humanos, obviamente pasados por alguna sustancia psicodélica, porque ya la gente no tiene la capacidad de poder naturalmente hacer lo que los druidas hacían, ¿sí? Y se convierte un poquito en un holgorio muy diferente. Entonces, si llegara un druida a encarnar, se estremecería de lo que hoy en día se hace como réplica de esos cultos. Bien, otro de los cultos muy conocidos que encontramos a lo largo de todo Europa Central, a lo largo del Danubio, son los que también lo traemos con la cultura romana, son los cultos a Mitra. Y ustedes han visto de pronto este gran toro enorme, ¿sí? Donde tiene encima a un guerrero más pequeñito que el toro, que tiene un gorrito en la cabecita, un gorrito negro, ¿sí? Y retiene al toro por las narices, lo jala así y clava una daga. Los caballeros tenían generalmente dos espadas, la larga y la corta. Coge la espada corta y la clava en el costado del toro, justo al lado del corazón del animal. Y atrás el toro tiene unos grandes testículos y un escorpión está atenazando sus testículos. Se cuenta que los romanos, este culto lo hacían en cuevas, se sentaban ahí, los soldados romanos, no solamente les enseñaban a manejar las espadas y las lanzas, estas artes de la guerra, es que matar a uno de manera certera, sino que digamos, su otra educación tenía que ver con los cultos a Mitra. Se sentaban y contemplaban la imagen que estaba en estas cuevas del toro con el guerrero, o sea, el culto a Mitra. Y de ahí ellos obtenían una experiencia. Ese era otro culto. Y eso obviamente hoy en día uno ve eso y no le dice nada. Pero ellos lo tenían muy claro. En esa época del año, el sol, para esta cultura, en aquella época de la humanidad, estamos hablando más o menos unos 2000, 3000, 2 milenios atrás de nosotros, los seres humanos, el sol estaba pasando por la constelación de Tauro. Y cuando el sol pasaba por la constelación de Tauro, estas personas tenían la conciencia de que en el ser humano se intensificaban sus instintos, apetitos y deseos. Y que ellos hablaban del ser inferior, del hombre inferior, estaba estimulado por estas fuerzas de los instintos, apetitos y deseos. Y que si el ser humano, para poder dominar y colocar en control estas fuerzas desiderativas, necesitaba apelar a su yo superior,
o sea, a su hombre superior, a su hombre alma espíritu, que era el guerrero, y debía sacrificar para poder de alcanzar su máximo desarrollo espiritual, debía sacrificar los impulsos desiderativos. Y eso significa clavar la espada en el costado del toro. Si no lo hacía, la naturaleza lo consumía, que es la imagen del escorpión apresando los testículos del toro. Y con esto se formaban, ese era el tipo de formación en estas culturas, a lo largo de toda Europa central. Saben que el Danubio atraviesa casi toda Europa, ¿cierto? Entonces, todas esas culturas que se generaban alrededor de esta franja del Danubio tenían este culto. ¿En qué se diferencia este culto del anterior? Que ya aquí las personas no eran meramente comunidades agrarias y ganaderas. Ya el culto no le permite tener un contenido espiritual, un conocimiento espiritual que le permite una relación adecuada entre el cosmos, la naturaleza y el ser humano. Aquí es hacia adentro del ser humano. Ya por eso buscan cuevas. Ya no buscan la relación entre que se manifieste la luz de los astros, de la luna y del sol y de los planetas. Aquí lo que buscan es la tranquilidad que se da en una cueva, el silencio que se da en una cueva. O sea, la experiencia lleva hacia el interior del ser humano. Y en esa experiencia, en esa vivencia que tenían los sacerdotes de Mitra, del culto a Mitra, sabían que en el hombre, en ciertas épocas del año, de acuerdo a cómo se manifestaban o se digamos, se manifestaban o, como es la otra palabra, se me olvidó, andaban las fuerzas del cosmos, disculpen esa expresión, es un poco burda, pero cómo los planetas se movían en el, en el firmamento y las astros y las estrellas, tenía una influencia directa sobre el ser humano y podía exacerbar ciertas cosas o menguarlas. Y la actividad entonces del ser humano no estaba en la relación con la agricultura o la ganadería, sino consigo mismo, en aprender a templar o intensificar ciertas cualidades dependiendo de estas manifestaciones de los planetas y de las constelaciones. Es otra manera como estas personas obtienen un conocimiento a partir de una relación con el cosmos y con aquí en este caso con la naturaleza interna del ser humano. Si uno se va ahora y escarba, como hacen los paleontólogos, en estos, donde están estos círculos druidas o los dolmens, se van a encontrar que allí hay cementerios. Y la pregunta es, ajá, ¿por qué construir un altar druida encima de un cementerio? Pero miremos la pregunta, ¿por qué los egipcios tenían en sus pirámides cementerios? ¿Y por qué nuestros indígenas, nuestros aborígenes nativos, hoy en día diríamos colombianos, tenían los hipogeos? Y es por un misterio que Steiner nos lo revela. Él va a decir que cuando el alma y el espíritu viven en la corporalidad humana, esa actividad anímica espiritual en el ser humano transforma esta materia que es el cuerpo físico del ser humano. Cuando ese cuerpo ya es un cadáver, está muerto, esa actividad que ha tenido el alma y el espíritu sobre el cuerpo humano emana, llamémosle así, unas energías o vapores particulares. Y esa energía y o vapores particulares que emanan estos cuerpos humanos, de los cadáveres humanos, ¿sí? Valga decir esa imagen, pero es la verdad, de los cadáveres humanos, no nos gusta, pero sí, nuestros cadáveres humanos emanan esta energía y este vado, esta sustancia que emana hacia arriba, genera
un ambiente que permitía a los sacerdotes antiguos, druidas, mitra, egipcios o nuestros hipogeos, una atmósfera que les permitía ver hacia el mundo espiritual. O sea, se creaba un ambiente donde en ese ambiente podía tenerse una mayor percepción y conexión con el mundo espiritual. Y de esta manera, realmente comenzamos a encontrar el sentido de los cultos. No estamos hablando todavía de religiones, de los cultos antiquísimos que tenía la humanidad. No existía, estamos hablando 2000, 3000 años, 3 milenios antes de nuestra época actual, todavía no existía la escritura. Y ya va existiendo más o menos 2 milenios, 3 milenios quizás. Después voy a traer las gráficas con los tiempos. Pero pongámosle entre 2 y 3 milenios hacia atrás, recién comienza a aparecer la escritura para nosotros. Pero recordemos que la escritura no es la escritura que tenemos hoy en día. ¿Sí? La escritura se hacía a manera de símbolos. Le llamamos también jeroglíficos, ¿cierto? Están los jeroglíficos egipcios, están los jeroglíficos eh, de todos los nórdicos, y cuando aparece este tipo de primera escritura para la humanidad, aparece la primera aspecto de lo que llamaríamos la mitología. ¿Y qué es lo que habla la mitología? Las narraciones ya. Ya se comienza no solamente a transmitir como lo hacían los antiguos druidas, ¿sí? Sino a través de la comunicación oral, de la tradición oral, sino que ahora se hace a través de esa escritura, llamémosle básica inicialmente. Y lo que cuando analizamos entonces la mitología nos está hablando entonces de esos dioses de cada cultura. Vamos a los dioses nórdicos, a los dioses celtas, a los dioses egipcios, ¿sí? Hay toda una cosmovisión que se comienza a relacionar en esto cuando aparece la escritura. Es decir, todas esas experiencias que vivían los antiguos sacerdotes, druidas, se comienza ahora, y que era a través de la transmisión oral, ahora comienza a manifestarse en lo escritural. Y es importante ver esto, ¿no? Porque ustedes ven que, por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención hace muchos años, ¿por qué en las iglesias, ya no es frecuente, por qué en las iglesias, ¿cómo se llama abajo? Oscar, las cuevas, que no son cuevas, las ¿qué? Se me olvidó. Catatumbas. Catatumbas, en las catatumbas abajo eran cementerios. Y si uno va a una catedral antigua, uno baja a las catatumbas y va a encontrar que ahí está el príncipe no sé qué, que el caballero de no sé dónde, que la duquesa de no sé qué quién, y un montón de personalidades, los restos de Julano de tal, y siempre hay inclusive catedrales, iglesias dedicadas a uno de estos personajes importantes, un santo. O sea, esos sitios sagrados están fundamentados sobre cementerios. Y si han visto, si uno mira sobre todo en Europa, que hay mucha historia detrás de ella, aquí había una cultura druida sobre uno de esos dolmens o círculos druidas se construyó un templo griego, luego un templo romano, luego en antigüedad, luego sí, y sobre ellos cada cultura va construyendo un nuevo templo. Eso también es llamativo, ¿cierto? Pero justamente uno mira que estos sitios buscan, estos dolmens o sitios de culto, llamémoslo en general, buscan siempre espacios altos, montañas, que llamaríamos nosotros, ¿cierto? Colinas, donde no hay tantas montañas como nuestros farallones, se buscan colinas. Y generalmente la colina, entre más, un aspecto interesante, entre más sagrada era esa colina, generalmente esa colina, arriba de la colina había una especie de hondanada.
Y ustedes miren Roma, miren Quito, Stuttgart, todas las ciudades donde se ha desarrollado, son centros de desarrollo de la humanidad, están arriba de una colina en una badea. Y alrededor de la badea, de esa gran colina, hay otras colinas. No sé si lo han visto, si lo han detectado eso. ¿Sí? Y no gratuitamente ahí nuestros aborígenes, por ejemplo, si miramos Quito, es una badea, alrededor hay 7 colinas, y cuando llegan los llamados españoles, que no eran meramente españoles, sino que los que eran una mezcla entre asiáticos, africanos y europeos, esos fueron los que llegaron, nosotros dimos los españoles, pero no eran españoles puros y no era, bueno, los representantes de la corona española, podríamos decir, en aquella época, llegan acá, donde construyen sus centros de actividad sobre estas comunidades ya hechas por nuestros aborígenes. ¿Sí? Y entonces vemos que allí buscan, en Colombia, porque se ubican en la meseta cundiboyacente. Muy curioso, esa meseta, no sé si los que no conocen, es muy bonita porque es una gran cima y encima de la montaña hay como si una planicie muy grande, creo que es de las mesetas más grandes que hay en el mundo, si no es la más grande, no por ser colombiano, ¿no? Pero creo que es la más grande que hay en el mundo, ¿sí? Pamplona. Pamplona fue otro centro donde se radicaron los españoles y Pamplona es una zona muy alta y es una badea y alrededor hay 7 páramos, 7 colinas. Roma es una badea y alrededor hay 7 colinas. Bueno, aspectos que son llamativos, ¿cierto? Que no podrían pasarnos en alto. Y quiero terminar con, algunos colombianos conocen este almanaque. El que no lo leyó lo conoce por su color y la figurita esa del señor que está allí. Porque se vendía constantemente en las tiendas, en las esquinas, toda tienda que se respetara tiene el almanaque Bristol del año. Bueno, Mario el Huertas tiene la Bristol, versión 1, Mario. ¿cómo dice? Mario Huertas tiene la versión número 1. Y a mí me gustaba, mi papá siempre lo tenía. Mi papá es un campesino, ¿no? Con hecho y derecho. Toda la vida fue criado para ser campesino, mejor dicho. Papá nació y fue criado para ser campesino y fue campesino toda su vida. Lo ha sido. Y a él no le faltaba y hoy en día lo pide por tradición. Y a mí me gustaba porque hay una cosa muy interesante que dice aquí, eh, ¿cómo es que se llama? Había unas historias, pero había una cosa que era de chiste. A mí me gustaban mucho las historietas, a ver si lo encuentro acá. ¿Cómo era que llamaba ve, ya no apareció en este. Este es el de este año. ¿Dónde están las? Las efemérides. No, la que era de los chistes en imágenes, que había una historia que era muy pequeña y no recuerdo cómo se llamaba, pero era de chiste. Ve, este año la quitaron. Miren, qué tristeza. Está La al quitaron. final. No, no está. Era, en cada paginita había la historia, entonces decía, es que no recuerdo cómo se llamaba, en imágenes, entonces era un chiste que era con gráfico, no había nada palabras, ¿sí? Este año lo quitaron, miren, y mucha publicidad de agua de colonia de rosas y todas cosas de, de productos muy naturistas. Pero ¿por qué nuestros ancestros lo pedían? Ah, el agua florida de Murray y Landman. Esta era muy típica, ¿no? O sea, hombre que se respetara, después de afeitarse se echaba esta agua de colonia. Ya no. ¿Sí? Mario la Porque tiene. aquí, Mario la tiene. Yo sí lo he escuchado como un olorcito que me parece, me acuerda de mi infancia. Ya hoy en día, Mario me huele como a algo que me trae un recuerdo de la memoria locativa de la infancia. Bueno, aquí habla de los eclipses solares y lunares, pero además dice acá, ha cambiado mucho este año. Yo apenas lo estoy viendo.
pero ha cambiado mucho porque te dice en qué momento sale Mercurio, Mercurio en conjunción con no sé qué, en qué época era la mejor de ir a pescar, de sembrar no sé qué, de sembrar no sé qué, te decía todas las indicaciones. Hoy en día esto es la réplica de lo que hacían los druidas, del culto de los druidas. Y eso es a lo que Steiner está refiriéndose en este extracto del curso de pedagogía para jóvenes. Esto no nos habla de los cultos, esto es abstracto. Estos ya son datos que son tomados de manera muy estudiados física y matemáticamente, pero ya no tiene ese conocimiento que tenían los druidas, pero es un vestigio de esa sabiduría que ya está matematizado y colocado aquí en una lectura que obviamente tendríamos que, que saber leer. Pero además de eso, este cosito lo abrían y el día en que uno nacía, ese era el día que le tocaba el nombre a uno. Porque en este librito te dice cada día cuál es el santo o el patrono que le corresponde a qué día. Entonces los abuelos, bisabuelos, abrían el Bristol y decía, este nació tal fecha en enero, ese le corresponde llamarse Basilio el Grande. Y ese era el nombre que uno recibía. Con suerte le llamaba uno Basilio. Hilario, Arcadio, Félix, Mauro, San Marcelo, Antonio, Prisca, uy, no, ahí sí ya uno moría, pero bueno, Ildefonso, Emerenciana, nombres que hay difíciles de pronunciar, le caía a uno ahí y ahí ese era el nombre que le tocaba a uno, ¿sí? Ya no hoy en día es así, ya son de otra forma los nombres. Pero quería traer este librito del Bristol porque el Bristol es una réplica muy intelectual de la actividad que hacían los druidas en sus cultos. Bueno, todo eso para decir lo siguiente. Antes de existir las religiones o hablar de la espiritualidad de la que hablaríamos hoy en día, los seres humanos establecieron una relación con el cosmos y la naturaleza para poder propiciar su mejor modo de sobrevivencia y de convivencia, porque esto regía todos esos aspectos en relación a los seres humanos, en relación con el mundo y el cosmos. Y de esta relación el ser humano extractaba el conocimiento, la sabiduría que guiaba su vivir en la tierra. Ese es el origen de lo que vamos a estar hablando en estos días. Bien, quedan 2 minutos para preguntas, inquietudes, aportes. Porque toca salir corriendo ahora. Pueden abrir libremente los micrófonos. Sí, Mario, pues como ahorita pues vamos a hacer un poquito de euritmia realmente con los planetas, que es el tema que estás tocando, y cada planeta pues va relacionado obviamente con una esencia espiritual, con algo que ocurre, con algo que pasa allá, y hay representantes aquí en la Tierra de esos planetas a través del metal o a través de la planta, ¿sí? Y a través de un órgano incorporado en nosotros. Entonces, pues ahora vamos a movernos un poquito por ese sendero y ya, pues sin darnos cuenta, pues tan profundo de eso, pero con el movimiento uno lo va percibiendo. Ya encontré, se llama Tragicomedia en 8 cuadros. Ah. Si no lo han quitado, no he dicho nada contra el Bristol. Lo sigue Uf. preservando. Ya apareció. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Continuamos con este tema. Poco a poco vamos introduciéndolo. Y bueno, que tengan buen resto de día y una buena práctica de euritmia. Ay, gracias. Gracias, Mario. Feliz día. Igualmente, feliz Chao. día. Muchas gracias. Pues pongámonos de pie, pues, porque Mario nos dejó justamente con esa tarea tan grandota. Entonces vamos a
Él nos va llevando en un camino hacia que es la religión como tal. Pero la vaina es cómo siente uno que uno es un ser divino. Entonces con la euritmia se puede hacer esto. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a caminar en puntitas. ¿Sí? En puntitas, puntitas. Como para soltar esos pies. Punta, punta. ¿Sí? Después en talones. Entonces talón, talón, talón. Talón, talón. Después hacemos hacia adentro. Los pies. Sí, caminamos hacia adentro. Después hacia afuera, entonces hacemos una gran O, afuera. Y vamos a hacer un paso que es punta, talón, punta, talón, punta, talón. Y podemos hacer talón, punta, talón, punta, talón, punta, talón, punta. Eso genera una sensación diferente, punta, talón, a talón, punta. ¿Ok? Bueno, entonces ya despertamos esos pies. Ahora sí vamos hacia la parte de arriba. Entonces vamos a tener eso que dijo Mario, por ejemplo, hoy. Hoy es Marte, ¿sí? Entonces, hoy tenemos un planeta, ¿sí? Que es Marte. Y como Marte, vamos a hacer, ¿cuál es el movimiento rítmico de Marte? Entonces apretamos las manos así, ¿sí? Como un martillo de Thor, el representante. Lo llevamos por encima de nuestros hombros, de nuestra cabeza, y lo bajamos, nos agachamos. Este es Marte, ¿sí? Marte, ¿sí? Hagámoslo 3 veces siempre los ejercicios, Marte. Y aquí sacamos nuestra E. Vamos a hacerla abajo, E, arriba, E. Este es Marte. Vamos a hacer, en la euritmia musical y tonal, Marte representa la quinta, ¿sí? Y es arriba, abajo. O sea, volteamos la mano simplemente, arriba, abajo, arriba, abajo. Todo lo que es transición es Marte. O sea, el sueño, la vigilia, el día, la noche. Marte nos da la fuerza para hacer el trabajo diario, el cambio. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo con las dos manos, Marte. Entonces, arriba, abajo, arriba, abajo. Superior, inferior, el cielo, la tierra. ¿Sí? Esta es una quinta. Y normalmente las manos no se abren los dedos, sino que se maneja como un guantecito. Esas son las quintas. Listo. Entonces ahí tenemos Marte, de Marte el día de hoy. Entonces vamos a hacer algo que es el I-A-O, por ejemplo. Entonces el I es Mercurio, el A es Venus y el O es Júpiter. Entonces ahí ya tenemos tres planetas de los que está hablando pues, Mario. Entonces nos dejamos descolgar, así caer. Y empezamos a erguirnos primero por los pies. Y vamos haciendo esa encarnación como de los pies hacia la cabeza. Pantorrillas, rodillas, muslos, cadera, columna vertebral, garganta, cabeza. Y ese es nuestra ir. Ahí hacemos y hacemos un saltico. Y acá hacemos nuestra O. O. Y recogemos. Ahora vamos a hacerlo ahí parados, solamente moviendo nuestro eje, nuestro centro de gravedad. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo, vamos a hacer de lado, vamos a hacerlo. Ahí arrancamos. Y O y vuelve. Esa es dos formas de hacer el I-A-O.
Vamos a hacer ahora con las letras. Y de la I pasa por nuestro corazón. Y nuestra A. A. Y nuestra O. O. Entonces son tres formas en que hemos trabajado el IAO con Marte. Entonces vamos a cerrar con la palabra. Vamos a hacer aquí porque ya luz. Entonces vamos a hacer, yo pienso la palabra, las manos a la altura de los hombros. Esto lo vamos a hacer 3 veces. Yo hablo, muevo el pie derecho hacia la derecha y subo las manos hacia la altura de la garganta. Yo hablo, muevo la otra pierna y a la altura del corazón. Yo hablé. Abro más las piernas y hago como una X. Yo me busco en el espíritu. Cierro un poquito las piernas y a la altura de la cabeza yo me siento en mí mismo. Cierro bien las manos. Voy a hacer mi U. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Las manos y recojo el ejercicio. Vamos a hacerlo 2 veces más. Uno habla y uno calladito. Yo pienso la palabra. Yo hablo. Yo hablé. Yo me busco en el espíritu. Yo me siento a mí mismo. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Y este es sin sonido. Vamos a ir a Euridmia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, Andrea. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias también. Gracias. Buen día. Mario, tenías una luz justo en el centro de tu cabeza, hoy que hablamos del sol. Ay, día, bueno. Hacía los ejercicios, se veía muy bonito. Tenía justo la luz acá. Gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Un abrazo para todos. Chao, feliz día.